os voy a contar una historia mía y del equipo en el que trabajo actualmente, ¿no? Y bueno, sin más, os la voy a ir compartiendo y quizás estéis de acuerdo o no conmigo en muchas de estas cosas. Y bueno, me presento un poco, mi nombre es Dani, soy desarrollador, ahora mismo trabajo con los Coding Stones, una pseudo cooperativa de varios freelancers que nos hemos juntado y bueno, anteriormente, pues aparte de llevar como 7 u 8 años por mi cuenta, pues he estado en startups, las he cerrado, o sea que no lo he petado, o sea, no me he jubilado, por desgracia, que era mi intención cuando lo hacía, ¿no? Pero bueno, y ahora lo que hacemos en esta cooperativa, desarrollamos software para terceros, hacemos más cosas. Bueno, ahora os cuento un poco más, que más que hablar de mí, yo creo que es interesante hablar del equipo, porque somos unos pocos, ¿no? Somos un equipo pequeñito, somos 5 personas, somos bastante multidisciplinar, o sea, podemos pillar un proyecto de arriba a abajo bastante bien. Hacemos código solo como una roca, digamos el rollo del rock and roll, claro, entonces también nos pega mucho, ¿no? Y tenemos también la pata de diseño UX bien cubierta con Jesús y queremos hacer aplicaciones que tengan experiencia de usuario fuera de serie, ¿no? O sea, queremos vender queremos hacer producto de calidad, básicamente. ¿Qué hacemos? ¿Qué nos dedicamos a hacer? Pues desarrollo web, aplicaciones móviles Android o híbridas, más que nada porque no tenemos los skills para hacer iOS u otros sistemas operativos, pero bueno, sin más. Hacemos UX y diseño, luego también infraestructura y automatización, pues tema DevOps, más que nada, y luego últimamente nos piden compañías pues formación y mentorización, pues tienen ciertos problemas y vas pues, fuera y les echas una mano, ¿no? Y bueno, pues hacemos estas cosas. ¿Y quiénes somos? Bueno, también hacemos camisetas, se nota, ¿no? O sea, a ver si, igual algún día las ponemos en alguna plataforma para que se vendan. Si no nos da bien de comer el software, igual nos da más el vender camisetas por internet, ¿no? Veremos. Vemos, pues de izquierda a derecha, pues Alberto, Jesús el diseñador, Javi, otro ese no me acuerdo bien cómo se llama, y Néstor. Y bueno, y somos 5 y somos un equipo que llevamos desde enero trabajando juntos y en este proyecto sobre el que os voy a hablar, empezamos en marzo, creo, trabajando en él. Creo que fue el primer commit en marzo. Y os cuento, pues eso, uno de nuestros proyectos. Nuestro cliente es público, que igual se intuye por su nombre, que da servicios a administraciones públicas locales, normalmente. Pues cosas que seguramente no son especialmente sexys, no son las startups que lo estén petando porque no sé qué, pero tienen un producto que va como un tiro, que tienen, bueno, pues como todo producto que va como un tiro, pues tiene sus problemas a la hora de escalar y demás, y no es una empresa, digamos, puramente de software, sino que da otro tipo de servicios, pero hacen software también, tienen su propio equipo, y quizás podrían estar haciendo este nuevo producto, que es una línea de producto nueva, que han visto que hay un hueco de mercado, que ellos pueden competir ahí, también para estos mismos clientes, ¿no? Pues las administraciones locales. Y bueno, el producto se llama Conecta. Ellos querían externalizarlo porque internamente les resultaba muy difícil, no podían separar un equipo o crear un equipo de la nada para intentar salir rápido en unos meses, sino rápido es igual, en un año o dos, haciendo un equipo interno, tener un producto, ¿no? Entonces decidieron externalizarlo. Y como me conocían a mí porque habían sido clientes míos, pues bueno, empezamos a hablar y les pareció bien que los Coding Stones nos hiciéramos cargo de este proyecto, ¿no? Y bueno, os hablo un poco de lo que es la aplicación. O sea, la aplicación está en desarrollo, es más, hoy, mientras yo estaba por aquí, han tenido la reunión con el cliente, ya pues la primera fase ya la damos por terminada y ahora entramos en una segunda. Y yo esto solo voy a hablar de la primera porque, claro, ha terminado hoy. Estoy contento que haya habido aceptación por parte del cliente. Luego me echaré unas birras para celebrarlo. Y bueno, ¿de qué va la aplicación? Que no os lo he dicho. Pues va de contactar, dar una plataforma a los ciudadanos y a los ayuntamientos para que se puedan comunicar, ¿no? Pues para que, oye, que no sé, que hay un corte de agua, pues te quejas por la aplicación, vamos, que es, digamos, en otros lo que sería pues un sistema de tickets, pero muy orientado para los ciudadanos, con una usabilidad especial y para que los funcionarios pues hagan lo que tengan que hacer, se comuniquen con el ciudadano, le digan pues oye, estamos trabajando en ello o lo que sea, ¿no? Cualquier tipo de comunicación que pueda haber entre un ayuntamiento y un ciudadano. Y es de lo que va esta aplicación. Nuestra responsabilidad es la parte de gestión, ¿no? De la parte que utiliza el funcionario. No nos dedicamos a la parte de la aplicación móvil, que es lo que van a tener los ciudadanos
de las diferentes ciudades o pueblos. Pero bueno, o sea, nos centramos solo en la parte web y la parte de servicio. Por la visión que tiene nuestro cliente, es un producto con una evolución de a 5 años vista, o sea, no es una startup que prueba un MVP a ver si suena la flauta para validar una... No, o sea, que es un producto con bastante funcionalidad ya desde el día cero cuando salen al mercado, también porque ellos conocen a su cliente y saben que a su cliente no le pueden ir con una funcionalidad muy pequeña, pero que luego le dices que se la vas a ampliar y demás. O sea, necesitan y quieren ir ya con algo ya bien, vendible y demás, ¿no? O sea, nuestro cliente conoce a sus clientes porque son ya clientes suyos de otro tipo de servicios y sabe cómo compran. Y compran de esa manera, o sea, bastante diferente al tema startup habitual, ¿no? Entonces, ¿eso qué significa cuando te dicen que quieren un producto a años vista? Que dices, piensas, hostia, esto podrían aparecer funcionalidades de 1000 maneras, o sea, tiene que escalar a nivel de código, tenemos que tener una forma de organizar el código que nos permita escalar, ¿no? Que no se nos vuelva eso una bola de código espagueti que no sabes dónde están las cosas, ¿no? Luego también escalabilidad a nivel de usuarios, que vale, no va a ser Twitter, no va a ser Facebook, o sea, desde luego que no, pero realmente incluso por la forma en que, por temas de estrategia de la propia compañía, en el momento que tengan un cliente, pues todos los ciudadanos potencialmente, aunque no tengan la aplicación instalada, ya van a registrar las interacciones que tengan con la administración pública, ¿no? En cuestión. Entonces, bueno, pues, vale, no es lo mismo un pueblecito de 10.000 habitantes que, yo qué sé, imagínate que se lo venden a Madrid, a Barcelona, pues, hombre, ahí ya tienes que tener unas estrategias un poco diferentes. Y bueno, y una cosa que nos pedían desde el minuto cero era, tiene que tener en una API, o sea, toda la funcionalidad que se expone en la user interface tiene que estar disponible vía API, pues porque podamos hacer con herramientas externas, pues explotar la herramienta, ¿no? Explotar el core. Entonces, pues bueno, empezamos ya con esa foto, es decir, es una aplicación web de gestión, necesitamos una API que exponga exactamente la misma funcionalidad que la user interface, con algunas cositas más para temas más de integración, pero bueno, eso es ya un poquito más aburrido, ¿no? Entonces, bueno, todas algunas cosas ya en nuestra cabeza empieza a sonar bien, ¿no? Y bueno, y empezamos a hablar con el cliente, nuestras primeras reuniones de conceptualización, y nos piden que un diseño de arquitectura, que fue esto lo que les entregamos, ¿no? Ya nos lo curramos muchísimo, tal, ¿no? Pues con documentación, tal. Pues eso, o sea, sencillamente era ellos con su CTO, sobre todo con su CTO, porque era pues, la persona responsable de aceptar, ¿no? que nosotros estábamos capacitados técnicamente en resolverle este problema, ¿no? En hacer este producto. Y bueno, y aquí un poco, podemos, vale, está claro que va a haber un frontend, ¿no? Una aplicación frontend que está separada del resto de la aplicación backend, que se expondrá con un API, que va a haber una aplicación que, bueno, que más o menos sabemos lo que puede llegar a hacer, pero es que ni siquiera está del todo definida. Entonces, bueno, sabemos que algunas funcionalidades las necesitará la aplicación. Que va a haber notificaciones push, que no sabemos cuál va a ser. Bueno, aquí ya nos pusimos un poco de... Vamos a poner unas cajas aquí naranjas que molan, ¿no? Y flechas. A colas de eventos porque va a escalar la hostia. No sé qué colas de eventos habrá, pero algo habrá. Bueno, las cajas en realidad era más la idea de cómo pretendemos que escale, pues que escale horizontalmente, pues poder meter más instancias, ¿no? de lo que sea necesario. Y luego dijimos, bueno, base de datos, por cosas que habíamos hablado, pues hará falta acceder a la base de datos de Padrón, que no sabemos muy bien cómo va a ser. Al final ni siquiera ha habido base de datos de Padrón, pero bueno, son de estas cosas que en ese momento parecía que lo iba a haber y al final resulta que no, va evolucionando durante el proyecto. Luego una central, pues el registro de las entidades y acceso de usuarios, y luego una, digamos, de negocio. De negocio, pero seguramente partido en base de datos más pequeñitas o algo, alguna cosa haremos para escalar también horizontalmente, ¿no? Y dijimos, y bueno, y en un momento dado, pues podemos hacer que separar las lecturas de las escrituras, pero bueno, eso, sin más, ¿no? Una idea un poco inicial, y era un documento que básicamente tenía pegado esta foto de una pizarra y un poquito de explicación, ¿no? Para que tuvieran claro más o menos nuestra idea, pero o sea, en una conversación, ¿no? Y bueno, y eso pues a la junta de inversores y demás, no sé, les convenció, dicen que nunca habían cerrado un proyecto con tan poca documentación, cosa que nos alegramos, porque es que seguramente no hacía falta más que esto. Bueno, se demostró, vamos, que por lo menos para ellos no. Y bueno, entonces, que empezamos el baile. Bueno, queríamos hacerlo con Ruby porque, bueno, todos, salvo
uno de los desarrolladores, Alberto, que venía más del mundo Python y Android, el resto todos habíamos trabajado con Ruby y decidimos que va a ser nuestro lenguaje oficial de backend, ¿no? O sea, de frontend, pues bueno, JavaScript, TypeScript, ahí hay más sufrimiento, más dolor. Pero bueno, y entonces dijimos, bueno, que empiece el baile, ¿no? Que es lo típico de un proyecto Ruby. Pues Rails New, no sé qué, pues vamos aquí a arrancar. Pues no fue del todo así, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque realmente igual somos gente un poco rayada, ¿no? En nuestras cosas, que luego ya se irá demostrando si estamos en lo cierto o no. Bueno, pues bueno, ¿por qué? Porque el framework es un detalle. El framework es lo que utilizas y te tiene que llevar a solucionar un problema, ¿no? Entonces, en el momento que menos sabes, estás eligiendo, o sea, que es el principio, estás eligiendo qué framework vas a utilizar. No lo sé, o sea, ¿cuál es el problema de Rails? El problema de Rails es que te da mucha opinión de Rails y otros muchos frameworks. O sea, yo he trabajado con varios de esos y para unas cosas mola mucho, pero para otras, hostia, o sea, se te puede ir de las manos. A mí se me ha ido de las manos. ¿Alguien ha sufrido subir de versión de un framework así y perder tiempo sin aportar ningún valor más allá de subir un framework de versión y demás? ¿Cuántos? Bueno, unos cuantos. Yo recuerdo hasta o sea, de Rails 2 a Rails 3 pasar una aplicación, me pegué unas cuantas semanas a que funcionara bien. En su momento, no recuerdo qué versión de Rails, todos los frameworks todos los tests unitarios no funcionaban. O sea, era más fácil actualizar de versión si no tenías test, cosa que es un poco puñetero, ¿no? Y son cosas que hace replantearte el cómo hacer las cosas. Es decir, igual ese acople que tengo no es del todo guay, ¿no? Pero bueno, realmente dijimos, bueno, pero usaremos una base de datos, ¿no? Pero bueno, la base de datos igual tampoco es el centro del universo. También os diré que la base de datos la eligió el cliente por nosotros, porque era una imposición técnica, pero nosotros aún dijimos, bueno, aunque sabemos que vamos a tener un MySQL funcionando, no es el centro del universo, me da igual cómo se vaya a persistir. O sea, en el momento que empiezo me da igual cómo se va a persistir algo, ¿no? Si se va a guardar así, si va a funcionar mejor o peor la base de datos. Y es un problema de mi yo futuro, no de mi yo actual, ¿no? O sea, mi yo actual es hacer un negocio, ¿no? Porque también lo que pasa muchas veces, ya ha llegado el caso extremo, ¿no? Que el base de datos es el centro del universo. Lo que todo nos preocupa, que esto, hostia, que escale a nivel de base de datos, a nivel de usuarios, ¿no? Y bueno, y a veces, ¿qué pasan? Pues cosas de que te metes la base de datos en el medio, ¿no? Después tienes controladores, algo Spring, una user interface, modelos, tareas, comandos, utils, servlets, ratas, caballos, no sé, ¿sabes? O sea, hay todo cosas alrededor de la base de datos y todo pensando en la base de datos. Y hombre, la base de datos será importante, pero seguramente no es lo más, ¿no? Estás resolviendo los problemas de negocio y aquí estamos hablando de problemas concretos, no de cómo se persiste en mi Redis o en mi Mongo o en mi Postgres o MySQL, ¿no? El problema es lo que está resolviendo, ¿no? Que yo quiero que la gente se dé de alta a asuntos y problemas en su ayuntamiento. Pero bueno, hombre, haréis lo típico, ¿no? Pues una arquitectura, modelo de vista controlador, no sé qué, nada, pues lo habitual, ¿no? O lo típico, ¿no? Pues no, o sea, tampoco. Por cierto, la fila esta, menudas peleas, si la buscáis por YouTube. Es que es la mejor boxeadora de la actualidad. Y bueno, realmente porque no es una arquitectura, a veces lo ves a la gente diciendo, hacemos arquitectura MVC. Arquitectura MVC es un patrón, o sea, igual estamos hablando de cosas diferentes, ¿no? Y una cosa que joder, con muchos frameworks MVC, o cómo lo usa la gente, no, o sea, la culpa no es solo del framework, ¿no? Que parece que la culpa es del framework porque me lo dice, pues igual es culpa tuya por seguirlo así sin más cabeza, ¿no? Porque, modelo vista controlador, pues el modelo, o sea, la vista solo no tiene que tener lógica, el controlador, pues eso, delgadito, y el modelo gordo, ¿no? Fat Model, Skinny Controller. Pero, ¿qué es el modelo? O sea, el modelo, o sea, cuando os habla alguien de arquitectura modelo vista controlador, hostia, a mí me chirría mucho porque, ¿qué es el modelo? ¿No? Pues, que hay que pensarlo un poco, ¿no? Y el problema es que ese modelo, a veces, que si es Active Record a saco, o si es mi base de datos, o el modelo de datos, con el tema de hablar de modelos siempre hay como mucha confusión, ¿no? Y no nos ponemos de acuerdo del todo por lo que parece. Y bueno, ¿y por qué nosotros, modelo vista controlador, no sabíamos si lo íbamos a usar siquiera? O sea, porque es el cómo entregas tú tu proyecto, ¿no? El Delivery Mechanism. Que es que vale, que ahora es una aplicación web, una API que
no sé cómo, pero luego otro, igual sale otro día otro estándar, que tengo que cambiarlo y mantener la lógica. Que es muy difícil que pase, estoy de acuerdo, pero el tema es que tú te olvidas de cómo tienes que entregar, cómo funciona tu aplicación, ¿no? Pues de la interfaz, ya sea una API o lo que sea, y te centras en el negocio en sí, ¿no? O sea, es olvidarte de la parte de delivery. Y luego, sobre todo, bastante asociado con el acopla de frameworks, el que a veces acumulas deuda técnica. O sea, que te deprecan no sé qué historia de un framework que está súper acoplado a ello, y de repente tienes una deuda técnica que el framework te ha impuesto, o te has dejado que te impusiera, y pues, bueno, pues igual la has cagado, ¿no? Y eso pasa bastante el tema de que llega un momento que los equipos de desarrollo no son capaces de seguir el ritmo de negocio, porque hay mucha deuda técnica acumulada, ¿no? Y hay que ir pagándola. Y acoplarte mucho a un framework o a la base de datos o lo que sea, pues huele bastante a que ahí va a ser una fuente de deuda técnica. Y bueno, entonces, para nosotros, decimos, una buena arquitectura pues nos permite diferir las decisiones potencialmente dolorosas, eso es, elección de un framework, elección de, yo qué sé, de una base de datos o sistema de persistencia, el que sea, vamos, cualquier cosa, ¿no? Pues el servicio de integración de mensajería, el servicio de mensajería y tal, y luego también te permite, eso, ¿cómo era? Maximizar el número de decisiones no tomadas. Es decir, pues hay cosas que en este momento igual no sabes del todo, o sea, no las has definido del todo con el cliente, pues intenta que cómo te montes tu arquitectura te permita hacer eso, ¿no? El poder cambiar una pieza de tu software, nosotros lo hemos hecho, además en un proyecto Android, que no es Ruby, podemos cambiar piezas en ese proyecto y usar otros proveedores y no pasa nada, ¿no? Que seguramente de base de datos no vas a cambiar todos los días, pero de servicios en ese caso, servicios de mapas, de resolverte direcciones, pues sí que podemos cambiar tenemos 3 o 4 clientes con los que hemos hecho pruebas y solo es cambiar una inyección de dependencias. Perdón. Y bueno, nuestras decisiones de nuestra arquitectura, ¿no? ¿Cuáles fueron un poco al principio, visto la información que teníamos en ese momento? Pues realmente decidimos pocas cosas. Pues bueno, sí que habíamos trabajado, digamos, con Domain Driven Design y con arquitectura hexagonal un poco, ¿no? Bueno, más o menos. La aproximación clean no la habíamos llegado al límite como lo hemos empezado a llevar ahora. Luego, pues el tema pues, de multi-tenancy, pues que poder tener diferentes instancias arrancadas, vamos, todas las que necesitemos, sin estado, o sea, el intentar que la aplicación tenga estado. Y luego, por temas de persistencia, de cómo queríamos escalar y relacionar con el multi-tenancy, pues hacer sharding, ¿no? A nivel de base de datos, pues tener una base de datos por institución, por instancia, como quisiéramos. Y luego que, como teníamos que separar el frontend, pues ya directamente hacer una página que fuera SPI, ¿no? Que sea de solo una página, lo típico, mucho JavaScript divertido. Y bueno, y un poco la arquitectura hexagonal, supongo que la habréis visto, pues a nada que hayáis buscado un poco de información, esta es la imagen típica, que hexágono es una cosa que podría haber sido un pentágono, tranquilamente, solo porque queda bien, ¿no? Para hacer las imágenes de que parece que enganchas y desenganchas. Te le llaman ports and adapters, que después, bueno, tienes adaptadores y aquí enchufas, o sea, tienes puertos y le enchufas en los adaptadores las implementaciones concretas, ¿no? Y en el medio siempre tu core de la aplicación. O sea, no tiene nada del mundo real, ni sistema de ficheros, ni base de datos, o sea, nada. Ni, bueno, sistema de mensajería, cualquier cosa que no sea tu propia lógica de negocio, no puede estar ahí. Y luego, pues bueno, el Clean Architecture va un pasito más adelante, más el dibujo es un poquito diferente, pues mete una capa intermedia de casos de uso y entidades que en realidad, pues bueno, es un poco todas las reglas de negocio, las propias entidades que tengamos y demás, ¿no? Luego, pues alrededor, pues ya tendríamos, digamos, la parte más de framework o de delivery, ¿no? Pues si es user interface, si es sistema externo, un sistema de mensajería, lo que fuera, ¿no? Lo que tocara. Que bueno, esto lo sacó el Uncle Bob, como le gusta todo clean, pues arquitectura clean, ¿no? Es su sello. Y bueno, pues es un poco lo que hicimos. Y bueno, de Domain Driven Design, por ejemplo, bueno, más o menos no sé si os sonará, utilizamos los diferentes artefactos que nos da, ¿no? Uno, que para mí es de lo más importante, y da igual que hagas Domain Driven Design, es el lenguaje ubicuo, o sea, no te inventes palabrerías,
O sea, no inventes cosas raras a nivel de nombres y demás. O sea, habla el lenguaje de la gente de negocio. Porque así te entenderás con tu equipo, con, yo qué sé, gente de testing, con el cliente. No le digas cosas raras. O sea, no busques nombres raros, sino saca los nombres, que sea el lenguaje ubicuo y que podamos hablar. Si yo te hablo de un asunto, todo el mundo, o sea, el cliente que no sabe tirar una línea de código y una vez se equivocó y dio a ver código fuente en una web y se asustó, al tío más técnico del equipo y al más crack, pues sabe de lo que estamos hablando, y sabe lo que tiene y sabe que se relaciona de una manera con los ciudadanos, bueno, con las personas, perdón, que es nuestro lenguaje ubicuo, es lo que hemos ido desarrollando junto al cliente, o sea, no nos lo inventamos, lo hacemos siempre con los expertos de dominio, ¿no? Y para nosotros es una herramienta súper importante, porque sobre todo al principio del proyecto, cuando no habías desarrollado del todo el lenguaje ubicuo, había malinterpretaciones tanto con el cliente como en el mismo equipo, ¿no? Es decir, ¿de qué me estás hablando, no? Y vamos a calmarnos. Y luego, pues ya la parte más táctica, ¿no? Los artefactos más de código. Pues los application service, que son básicamente los use cases, que hay gente que los llama interactors, hay gente que los llama commands y nosotros llamamos actions. O sea, no hay un nombre del todo claro, ¿no? Pero ves casos y casos. Luego la parte de entidades y value objects es un poco nuestra chicha de qué tenemos, ¿no? Pues una persona tiene una dirección, pues una persona igual sería una entidad y la dirección de esa persona un value object. Que una persona, aunque le cambie los datos, tú sigues teniendo tu DNI, ¿no? O tú sigues siendo tú. Aunque cambies de sexo, tú sigues siendo tú, ¿no? Pues sería un poco lo mismo, ¿no? Eso sería una entidad, algo que aunque cambie sigue siendo en esencia lo mismo. Luego los servicios de dominio, básicamente metemos ahí nuestras reglas de negocio. O sea, los application services es lo que lanza una acción y los servicios de dominio junto a las entidades tenemos concentradas ahí nuestras reglas de negocio. Utilizamos pues el patrón repository en este caso, ¿no? Y eventos de dominio. O sea, a veces tienen que ocurrir, cuando ocurre una acción, tienen que pasar un evento que ya veremos cómo se resuelve y cómo pasará, ¿no? Pues cuando se crea un asunto nuevo, yo qué sé, le llega un email al ciudadano que está asignado a esa categoría, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Eso sería un evento de que ha pasado eso para que luego igual alguien se suscriba y que dispare lo que tenga que disparar, ¿no? Y luego pues los agregados, que es, digamos, a mí siempre los agregados se me hace un poco complicado de explicar, pero bueno, básicamente son entidades o entidades raíz que van en una sola transacción. Por ejemplo, los asuntos tienen mensajes y los mensajes dentro de un asunto, o sea, están en la misma transacción, se modifican. Si dos entidades se modifican en transacciones diferentes, tienen que estar en agradados diferentes, por definición, vamos. Bueno, por definición muy mala que he hecho, pero bueno. Y bueno, y bien, ¿no? Pues bien, me has contado un montón de teoría, pero no me has contado apenas tu historia, ¿no? Pues Pues bueno, nosotros como lo tenemos, ¿no? Ahora va a haber muy poquito código, pero yo más que nada que igual veáis un poquito más ideas, ¿no? Nosotros ahora mismo tenemos partida la aplicación, o sea, en una web app, que es, digamos, la parte web de delivery puro y duro, y en una gema que se llama Conecta, como la aplicación, tenemos todo lo que es nuestro dominio y algunas cosas más que ya ahora le explicaré. Y bueno, con nuestros tests, nuestras tareas, pues las migraciones de base de datos que están ahora por ahí, tenemos por ahí también, porque usamos Circle como servidor de integración continua, pues lo tenemos ahí, porque nos lanza los tests de los dos proyectos. Lo tenemos en un mismo repositorio, pero son dos proyectos diferentes, ¿no? Y eso, y en lo que es Conecta, pues que, yo qué sé, o sea, podría ser una librería en cualquier otro lenguaje, ¿no? Y el artefacto que sea. En el caso de Ruby son gemas y la web app, ¿no? Y bueno, yo os cuento un poco lo que tiene la gema de Conecta, un poco dónde está la chicha, ¿no? La carpeta lib, pues cualquier gema de Ruby tiene una estructura más o menos, bueno, hasta ahí, ¿no? Pues lib, no sé qué, pues el nombre de la gema, la versión, es como lo habitual, ¿no? Nosotros aquí un par de factorías, que bueno, luego igual hablamos un poco más, y la chicha está en acciones, infraestructura y modelo. O sea, lo que tenemos en modelo está el core de dominio, o sea, todo lo que es nuestra lógica de negocio pura y dura. Tenemos los use cases en acciones, que es lo que os decía, que en otro sitio lo podéis ver como interactors, lo podéis ver como comandos, o sea, a la gente, pues, el nombre que más os guste. Y luego la parte de adapters, que son la infraestructura, pues,
La integración con RabbitMQ, la integración con el sistema de persistencia de Azure. Vamos, todo lo que es, digamos, que no es mi lenguaje de dominio, sino son servicios o clientes que lo utilizo dentro de mi core dominio, pero siempre inyectado, ¿no? Nunca de una forma directa. Y, a ver, y vamos un poco a seguir por aquí. A ver, ¿y de qué va la aplicación? Una vez que entramos en acciones, tenemos una idea aquí de que aquí hay cosas, hay agentes, categorías, ficheros, grupos, instituciones, asuntos, personas, respuestas predefinidas y un superadministrador, ¿no? Que, bueno, seguramente aquí, bueno, no he hablado de los bundle context de Domain Driven Design, pero bueno, que podríamos separar un par de cositas por aquí, pero básicamente yo creo que se puede intuir, si yo te digo, este proyecto va de abrir tickets entre ciudadanos y una administración pública, tú puedes intuir un poco qué te vas a encontrar en cada sitio, ¿no? O sea, qué hay, qué nombres hay, ¿no? Pues normalmente pues metemos una acción por entidad, por agregado, más o menos, es como nosotros lo estamos organizando. Por ejemplo, hemos visto también ejemplos como en Java, por ejemplo, igual tienes... Lo hemos visto a otra gente pues, que en vez de tenerlo directamente en un mismo fichero, pues tienen otro paquete, ¿no? Y lo van metiendo ahí dentro y ya cuando abres el directorio ya sabes qué acciones se ejecutan, ¿no? Y bueno, y qué hay dentro de un fichero de acciones. Pues tenemos clases que representan directamente las acciones. Con esto yo creo que más o menos se ve bien desde todos lados, que no sé si igual se ve un poco pequeñito el texto. Bueno, dices, pues, dame un asunto para una persona. Registra un asunto por una persona. Registra un asunto por un agente. Eso es, bueno, pues serán dos cosas que igual son ligeramente diferentes, ¿no? No exactamente lo mismo. Crear un asunto padre, actualizar un asunto, modificar un estado de un asunto. O sea, más o menos dices, pues bueno, yo aún no me he metido a ver código de verdad y ya esto me está contando cosas, ¿no? Ya me está dando información y no he tenido que aprender el framework en cuestión para saber de qué va la aplicación y aprender dos cosas a la vez, ¿no? Un framework y el dominio de la aplicación, ¿no? La lógica de negocio. Lo he conseguido separar y mi cerebro está lo que está, ¿no? Y eso es una cosa que está bien porque se lo enseñas a alguien un poco y dice, igual no sabe cómo está montado, pero ya tiene una idea inicial. Y esto, un poco con el nombre que se le ha bautizado, es como Direction Driven Design, también Crafted Design. Hay charlas de Sandro Mancuso en YouTube y en Vimeo que están muy guays, que lo explica, o sea, seguramente mucho mejor que yo. Y en Java, si alguno sois javero, pues igual os resulta incluso más fácil de asimilar. Y bueno, y nosotros, bueno, nuestro aprendizaje con esta forma de trabajar, ¿no? Para nosotros nos sirve de punto de entrada del API, pues como os enseñaba. O sea, veo el nombre de la clase, o sea, veo la estructura de código, veo el nombre de la clase y digo, hostia, yo esto ya más o menos sé lo que hace, o sea, no sé qué framework está, ni cómo va la persistencia, no tengo ni puta idea. Pero sé lo que hace, ¿no? Entonces, voy descubriendo el API de entrada a mi aplicación, a lo que hace mi aplicación. Luego, que el estilo de hacerlo, porque bueno, nosotros practicamos bastante TDD, gran parte del tiempo, si no casi todo, alguno casi todo, y otros somos un poquito más laxos con estas cosas. Pero bueno. Y usamos la aproximación de fuera hacia adentro, lo que se llama la Escuela de Londres, porque pues como en la comunidad relacionada con Stream Programming de Londres, los que empezaron a mover esto de una forma un poco más... Digamos que como comunidad la aceptaron mucho mejor que igual la original, ¿no? La clásica, que son más de testear el estado, y en este caso testear las colaboraciones entre objetos. Entonces, claro, esto significa que haces mogollón de dobles, pues stubs, spice, mocks, dependiendo en qué caso utilizarás unos u otros, pero siempre de fuera adentro. Entonces, que estás testeando el API que va a interactuar con algo que todavía no tienes implementado. Entonces, no estás testeando el estado, sino cómo se comporta. Luego, pues, una acción no puede llamar a otra. O sea, vuelvo aquí atrás. Porque imaginaros que tuviéramos una acción que fuera, registra un asunto, ¿no? Y dijéramos que, pero en otro caso, by agent, quiero que sea diferente. Entonces, ahí te metes en un terreno peligroso,
porque realmente no está pensado para que reutilices esas clases que unas llamen a otras. O sea, tienen que ser totalmente ciegas. Lo que tienes que hacer es, como en ese caso es ya seguramente sea una regla de negocio, o sea, tienen que ser las acciones muy finitas que se quieren orquestar, yo que sé, abrir una transacción, o sea, cosas pequeñas. O sea, no debería contener apenas lógica de negocio, sino llamando a los servicios de dominio, componer lo que quizás necesite como respuesta nuestro cliente de la API, ¿no? Que será, en nuestro caso, una aplicación web, o una API, vamos. Y entonces, normalmente, por norma general, las acciones no sustituyen a un servicio de dominio, eso es que tienen que llamar un servicio de dominio. Salvo en el caso del modelo de lectura, porque el modelo de lectura, si realmente es un modelo de lectura que no hace nada más, pues hacer uso directo de los repositorios, directamente pues de la persistencia para arriba, porque no te está aportando ningún valor el tenerlo aquí en medio. Y bueno, y como única desventaja es que sí que cuesta un poco más llegar a esto, ¿no? Llegar a escribir el código de base de inicio, pues que si como das un poquito más de vuelta, pero bueno, realmente nos dedicamos la mayor parte del tiempo a mantener nuestro código, no a escribir código. O sea, escribir código lo haces una vez, luego ya te estás dedicando a escribirlo. Entonces, nosotros sí que igual es un poquito más elaborado cuando tienes que empezar una feature 9, pero nos devuelve, ¿no? Luego, pues en otro modelo de dominio, se explica un poco cómo lo está distribuido. Esto es, dentro de model tenemos pues el agregado que sería asunto, con su entidad asunto propiamente, y como es la raíz le ponemos el mismo nombre. Hay varias entidades más que son ítems que hay en un timeline, porque pasan cosas, mensajes, adjuntan ficheros, pasan cosas, ¿no? en cada asunto. Pero para nosotros ahora mismo la raíz es el asunto de todo. Entonces, lo que por cómo es Ruby, porque no es un lenguaje tipado, ni tienes interfaces, que podrías hacerlas un poco dándole vueltas, pero que nos parece un poco suciete, o un poco enrevesado, vamos, que aporta poco valor, tenemos directamente ahí la implementación de los repositorios. En un lenguaje tipado normalmente tendrías las interfaces de los repositorios, porque así, además en tus tests, lo puedes hacer el doble, sin necesitar la implementación. Nosotros tenemos aquí los repositorios, pero en nuestros tests en realidad van escribiendo, o sea, nuestros tests nos van definiendo la interfaz de los repositorios a la vez. Y pues lo mismo con los servicios. Pues los servicios de dominio, pues los que pueda tener el agregado, ¿no? En el caso de asunto tenemos que 3 o 4 servicios de dominio para tenerlos un poquito más pequeñitos, para que no se nos vaya mucho de madre, ¿no? Y luego los eventos de dominio. Los eventos de dominio es eso, ha ocurrido algo y se manda un evento a algo que resulta que en nuestro caso es un rabbit. Y bueno, pues bueno, cuéntame más, ya que estás. ¿Y cómo tenemos todo un poco montado esto? ¿Con Spring? No. Hacemos la inyección de dependencias a mano, o sea, sí que trabajamos con inyección de dependencias como en cualquier otro lenguaje de programación, y como cualquier otro lenguaje de programación no necesitas un framework para hacer esto. Y en el caso de Ruby, pues bueno, no sé si queda del todo claro más o menos, porque he metido un ejemplo que se viera como que ha dicho Orizaco, ¿no? Que se hace inyección de 3 colaboradores, pues que se vea un poquito interesante, ¿no? Pues ese sería el código de factoría, que nos aseguramos que sea una instancia única, porque solo queremos tener una instancia por aplicación desplegada, vamos. Digamos, pues instanciamos la acción y le inyectamos ahí pues el issue repository, el person repository y un reloj, porque incluso, o sea, a veces no nos damos cuenta, pero testear cosas que tienen que ver con el tiempo es un dolor de huevos brutal. Porque realmente tú puedes testear que no sea nulo, pero no testear realmente la colaboración. Y entonces, la aproximación o sea, si no conocéis un poco estas historias, buscar el rollo de sacarte la dependencia con el tiempo, porque testear el tiempo es difícil, porque cambia constantemente, o sea, entonces tienes que congelarlo para... Sí. Ha sido una cleverada de puta madre. Y bueno, pues eso, ¿no? Pues al inyectarlo controlo yo la dependencia, ¿no? No hago una dependencia directa a mi sistema, entonces somos rayados hasta tal punto, ¿no? Porque si nos cambia la clase de Ruby, no, pero bueno, que en realidad, pues igual que leer un fichero lo sacaríamos fuera a un colaborador, pues tenemos un colaborador que es un reloj. Y el cliente, vamos, lo que es el framework web, básicamente lo que ya se queda solo así, finito. O sea, esto sería una
una acción nuestra que crea o sea, os he quitado un poco el boilerplate del framework, que no es Rails. Bueno, luego os cuento un poquito más. Y bueno, y queda finito, ¿no? La parte de framework web, pues queda súper delgadita, súper skinny, pero es más elaborado cómo tenemos el modelo, pero queda bastante guay, vamos. Nosotros estamos bastante satisfechos, aunque no es perfecto, estamos bastante satisfechos como nos queda. Luego, cosas o herramientas que hemos utilizado también, porque a veces el exponer directamente tu entidad no es del todo lo que necesitas en la user interface, ¿no? Y bueno, mundo viejuno, pues a escribirte un DTO, ¿no? O sea, somos muy innovadores. Y básicamente, pues, en nuestras acciones, como es la que se encarga de preparar lo que se va a devolver al cliente de nuestro API, pues eso, es un contador de asuntos, ¿no? En los diferentes estados en el que está y un metodito que las suma todas, ¿no? Y porque necesito esos datos. Y el cliente tiene que ser totalmente estúpido de esto, no tiene que hacer nada de eso, no tiene que saberlo porque es parte interno de mi dominio, pero es ya esto pensando para el cliente. Y una aproximación que es el escribir simplemente un DTO, que es bastante elaborado. Claro, aquí solo tienes 4 atributos y un método, pero imagínate pues el asunto entero, todo lo que tienes, le tienes que añadir cosas y demás. Entonces, usamos otra aproximación para esos casos, ¿no? Para cosas más elaboradas, que son los payload, que básicamente encapsulas ahí tus entidades de dominio y utilizas lo que necesites, ¿no? Pues en este caso, pues asunto y persona son fijos y luego puede tener padres o hijos si los necesitas, ¿no? Lo vas montando. Y bueno, luego una cosa también sobre los repositorios, ¿qué es lo que nos da los repositorios? Que eso, nosotros tuvimos 3 o 4 iteraciones de 2 semanas sin base de datos, o sea, todo en memoria. Entonces nos permitía, no tenemos que preocuparnos del esquema de base de datos, ¿no? Entonces nos venía muy bien. O sea, nos viene muy bien y así nos olvidamos. Y realmente si no sabes dónde vas a persistir, pues lo vas dejando en memoria hasta que sepas dónde vas a tener que persistir en realidad, ¿no? Pues si una base de datos y un Redis y lo que necesites, ¿no? Y en nuestro caso usamos la gema de SQL para el acceso a datos, ¿no? Que simplemente pues es un toolkit que te permite pues abstraerte un poquito de la base de datos, pero bueno, escribes SQL, que aún sabemos. Y lo que hacemos para implementarlos es, ya cuando hacemos la primera implementación en memoria, es tener un test de contrato, o sea, no lo testeo dentro, sino si yo te uso el crear, luego cuando te use el buscar, me lo tendrás que devolver, entonces me creo que funcionas. Son test de integración en realidad, sea en memoria, sea en base de datos, y lo bueno es que una vez que tienes escritos los tests, cambias la implementación y tiene que cumplir el contrato, así no te va a sorprender. Si los tests están más o menos bien, tienes cierta confianza de que esos cambios funcionan, no has roto nada, ¿no? Que nunca se sabe porque, bueno, pero te da una red de confianza bastante guay, ¿no? Y luego, pues bueno, nosotros empezamos con Sinatra, porque decimos que fuera lo más pequeño posible, pero se nos empezó a ir de madre, ¿no? Pues empezaba a tener más rutas y un montón de curro que nos hacía hacer, y pasando a Grape, ganamos más modularidad, ¿no? O sea, tenemos más recogido las cosas y mola bastante. O sea, si no lo conocéis, pegadle un vistacillo, desde luego. Luego nos daba unas validaciones a nivel de HTTP un poco básicas, que nos venía muy bien también, que estábamos haciendo antes a mano con Sinatra. La anidación de recursos, pues eso, pues igual que es más modular, pues también te permite ayudar en namespaces, ¿no? Pues como recursos, más estilo REST y demás. Está muy bien pasado, desde luego, el framework. Luego el Grape Entity, que te permite tener unos presenters donde tú defines lo que quieres enseñar. Es un DSL sencillito, se aprende rápido, alguna pequeña limitación, pero que la salvamos bien, pero mola bastante. Y luego también nos da gratis integración con Swagger, o sea, el publicarlo como con el formato de Swagger, y entonces cualquier cliente ya nos permite usar nuestra propia API, o sea, solo usando una gema. Entonces, o sea, hostia, es de puta madre, ¿no? Esto Sinatra no nos lo daba. Entonces, nos mola bastante. O sea, estamos muy contentos para publicar APIs, o sea, está muy guay. Y se engancha. Y este cambio realmente, creo que lo hicimos en una semana, una persona cambió todas las rutas de Sinatra a Grape. Y realmente nuestro problema fue no tener test de contrato de API, porque había cosas que eran ligeramente diferentes y ahí nos dimos un par de tortacillos, pero eso, fue una semana y no excesivamente doloroso. Entonces, cambiar de framework web, hostia, mola. En una semana una persona, yo qué sé, pasarse 50 rutas o tal, una semana y no entera, vamos, que
que fue un poco nuestra migración, una rama que duró una semana de vida haciendo eso, ¿no? Y luego, bueno, creo que dan 5 minutillos. Tema de infraestructura, pues digo un poco lo que usamos, ¿no? La aplicación, pues MySQL, como comentaba, RabbitMQ para todo el tema de mensajería, es nuestra infraestructura de mensajería. Para persistente de ficheros, el servicio de Azure, que podéis usar cualquier otro, pero bueno, utiliza eso. Luego un servicio de notificaciones push, que ahora mismo es que ni recuerdo cuál es, porque también estamos mirando, posiblemente al final sea el de Azure, o sea, es eso, como podemos enganchar unos u otros, solo sería meter el cliente, ¿no? Y que cumpla la interfaz. Envío de emails, envío de SMS, luego ImageMagick para el procesamiento pequeño de imágenes y PDFKit para generación de ficheros PDF, que también son, pues esos dos últimos son casos muy concretos, pero bueno, si existiera algo mejor lo podríamos cambiar con bastante facilidad. Y luego, pues, tema de gemas, o sea, rollo por ver un poco otras cosas, que aparte de SQL y Grape, pues RSpec, por supuesto, que es un poco el estándar de facto en el mundo Ruby ahora mismo, que lo usa casi todo el mundo. FactoryGirl para ayudarnos con los tests, en proveernos, objetos ya medio montados para facilitarnos nuestros tests y que queden un poquito más limpios. Luego Bunny como gema cliente de RabbitMQ, Warden y JWT para el tema de la autenticación, que JWT lo que nos permite es que no tenga estado las llamadas al API, o sea, tú pasas al API y bueno, sin más, buscar información si os interesa sobre JWT porque está guay. Y luego para Minimagick y PDFKit, para las gemas que os decía de procesamiento de imágenes y de generación de PDFs, y luego para desarrollo, para generar datos de prueba, Faker, que viene muy bien, sobre todo si metes que te ponga cosas de Chuck Norris. Y luego pues la gema Azure para la parte de eso, de algunas cosas que necesitamos de la librería. Y por mi parte ya está, o sea, si me quieres preguntar alto, insultarme, decir que o lo que sea. No sé si alguno tenéis alguna pregunta, alguna cosa por ahí. Sí, por ahí. Por ejemplo, en el caso de construcciones, supongo que sabéis, teniendo controles con una acción y esa acción llama a una de las acciones de dominio, la acción de dominio llama a un servicio que puede llamar a la infraestructura en concreto a través de la database. Para los casos en los que esa relación es siempre uno a uno, no es un coste de inserción en el código que es innecesario para todos los casos. Nosotros, eso, en el Red Model, en las acciones, tira directamente al repositorio, o sea, no metemos la capa de servicio intermedia. Sí que la parte de acción nuestra la tenemos siempre porque es nuestra entrada al API. Entonces, si cambia el framework que utilizamos, pues siempre su punto de entrada es engancharlo ahí y es copiar, pegar, como quien dice, ¿no? Y hacer, pues bueno, la parte de lo que está serializando en nuestro caso, eso sí que tendrás que rehacerlo. Y realmente sí que tenemos, o sea, es que no termina de ser un controlador con acciones, o sea, es un gestor de rutas que se llega a esta ruta, pues ejecútame este código. En realidad queda muy simple con Grape queda muy guay. Con Rails, por ejemplo, sí que tendría que ser, ¿no? Pues controles de acción y tal, porque es un poquito diferente. Pero claro, entras a Grape, ves la factoría que le está instanciando y la llamada, y por el nombre de la factoría ya sabes qué acción se está ejecutando. O sea, si el naming lo has hecho bien, te vas directo a la chicha, ¿no? Pero bueno, entonces en esos casos sí que intentas que haya lo mínimo posible porque no te aporta mucho valor. Una persona que no sois súper rígidos de todo, desde delante de todo hasta atrás de todo, hay que pasar por todas las capas, no. Si no es necesario, no. Si no es necesario, no. O sea, si no es necesario, la acción directamente puede llamar al repositorio. Si no tiene lógica de negocio, si no o sea, por ejemplo, un caso un poco concreto era que tenemos que registrar cuando alguien, marcar como leído un asunto. O sea, cuando lo ves en la interfaz, pues igual que en Gmail, ¿no? Pues cuando entras se guarda de más. Pues ahí realmente parece modelo de lectura, pero no lo es del todo. O sea, sí que haces el get porque es dame un asunto, pero lo que hace eso es lanzar un evento de dominio que está leído y eso, por otro lado, ya se enganchará y dirá, pues ya lo marcará como leído en la persistencia, ¿no? En la base de datos dejará ese asunto como leído. Y entonces en ese caso sí que llama a un servicio, no llama directamente al repositorio, porque en las acciones no queremos tener
lógica de negocio, y menos que me lance eventos de dominio. Eso lo tiene que hacer, o sea, está claro que eso lo tiene que hacer el dominio. Y no sé. No sé, ¿alguna cosa más por ahí? ¿El código es abierto, está publicado o es privado? No, es de una empresa, es privado el código, sí, sí. Sí que tengo un repo a modo de Coding Dojo que lo he hecho en un par de sitios, que es un poco esta aproximación, que es la misma aproximación que utilizamos, y lo tengo en mi GitHub, que bueno, ya si quieres ahora te lo paso. Y hay un par de ramas de un par de veces que lo he hecho, que lo he ido guardando, pero bueno. Y además que lo quiero desarrollar un poquito más para tener un ejemplo abierto y que se vea más claro el código y demás. Y no sé, ¿si alguna cosa más por ahí? Pues ya estamos.